Muy buenos días, mis queridos amigos, hermanos de la fe y también hermanos de sangre y todo aquel que ve a través de estas redes sociales. Me permite compartir el mensaje, su palabra, y por un propósito es Dios que nos coge, como dice la Escritura. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Así como vamos a estudiar el capítulo 1 de Juan, que la semana pasada quedamos en el versículo 18. Ahora vamos a tomar el 19 hasta el 28. Y asimismo vamos a desmenuzar algunas palabras que el bendito Padre nos ha dado, esta semilla, como dice el profeta Isaías, que da semilla para que siembre y pan para que coma. Y eso también nos dijo el Señor: ir y predicar y enseñarlos como yo los he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Quiero darle las gracias primeramente al bendito y amado Padre con esta oración, que también, Padre, el bendito Padre use este siervo y podamos tener esta semilla y compartir con cada uno de vosotros. Soberano Rey del universo, quiero darle las gracias por este día de Shabbat, que usted nos ha permitido, Padre Santo, tener esta semilla, como dijo su Hijo amado: ir y predicar y enseñarlos como yo los he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Padre Santo, Padre bueno, asimismo también pedimos por los oyentes, sea familiar o amigo, que esta semilla haya cabida en vuestros corazones, porque usted busca adoradores que lo amen con todo su corazón, mente y alma. Aún declara a través de su palabra por medio de sus siervos que no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento suyo. Como bien dijo su Hijo amado, escrito está en los profetas: todos serán enseñados por mi Padre, y todo aquel que es enseñado por mi Padre viene a mí. Padre Santo, Padre bueno, use a este siervo y sea también abriendo los corazones de aquellos oyentes, sea familiar o amigo, para que la palabra suya encaje en las vidas de ellos, para que ellos también, como dice en su Escritura, esta es la vida eterna, que lo conozca usted, al único Elohim verdadero, y a su Hijo amado, a quien usted envió. Padre Santo, Padre bueno, a usted sea la honra, la gloria y el honor por los méritos de su Hijo amado Yeshua Mashiach. Amén y amén. Antes de comenzar el estudio, como siempre me ha puesto en mi corazón, hay que subir en el túnel del tiempo. El túnel del tiempo es el arco invisible de nuestro Adón. El piloto es el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que te lleva al pasado, al presente y al futuro. Dios es el Dios de ayer, es el Dios de hoy y el Dios del futuro. Por eso que en la oración que el Señor le dijo: esta es la vida eterna, que lo conozca usted, al único Elohim verdadero, y a su Hijo amado, a quien envió. Y por eso vamos a ver el testimonio de Juan. Y así también muchos preguntan, y a veces muchos dicen: ¿a qué religión tú participas? ¿O cuál es tu religión? Cuando uno viene a los caminos de Dios, Dios no vino a poner religión, porque la religión lo convierte en rebelión y rebelión, rebeldía. En cambio, hay que tener esa comunión a través de su Hijo amado, como dice en Timoteo: entre Dios y el hombre hay un mediador, su Hijo amado. Entonces, aquí uno no se viene a poner religión, sino únicamente vamos dando un testimonio, decir: mira lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y asimismo nos enseña aquí el testimonio, pero vamos a ver y asimismo a desmenuzar algunos versículos, como dice la Escritura. ¿Quién era Juan? Veamos lo que nos dice el escrito, las palabras en este libro. Dice: testimonio de Juan el Bautista. Vemos a través de el ángel que le puso solo únicamente Juan el Bautista, porque él vino a bautizarle, como decir así, en el río de Jordán.
y por eso que el hombre le pone Bautista. Pero en el hebreo es Tevilá, sumergión, que vino es a sumergirse. ¿Y quién era Juan? Veamos lo que nos dice estos versículos 19 hasta el 28 y ahí vamos a desmenuzar. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos, acuérdense como dice Pablo en Romanos, es un sobrenombre, judíos. Pero en ese tiempo se llama Judá. Y a los de Judá lo dicen judíos. Entonces, esto es de Judá. Por eso dice, por amor a David y por amor a mi nombre, Dios defenderá Jerusalén. Por eso que Dios visitó en el primer viaje con su misericordia. Por eso que el Señor, como dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces te quise coger como la gallina coge a sus polluelos? Y no quisiste hasta que me digas, Barú, Atá, Adonai, Elohim. Por eso que vamos también lo que bendijo Jacob a los 12 hijos, ¿cómo dijo y en dónde cayó? En la tribu de Judá. Por eso que a Judá le dicen judíos. Y nuestro Señor viene de la tribu de Judá. Entonces, cuando los de Judá enviaron de Jerusalén sacerdotes, ¿por qué de Jerusalén? Porque ahí es cuando Salomón hizo el Mishkan o el templo. Por eso que a veces cuando uno lo pregunta a una persona, ¿a dónde vas? A la casa de Dios. Y yo siempre le digo, ¿esa es la casa de Dios? Ahora, si tú quieres ir a la casa de Dios, tienes que comprar un vuelo, irte a Jerusalén, y allá era la casa de Dios. Por eso que en estos tiempos ya no hay casa. Por eso que dice, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Por eso que Pedro aclara y dice, son las piedras vivas, porque Dios va completando ese templo. Pero para eso, como dice Pablo en los Efesios, edificaos en los profetas y en los apóstoles, en los siervos, siendo la principal piedra angular, su Hijo amado. Así no aprendiste del maestro, si en verdad él te hubiera enseñado. Veamos el testimonio de Juan que dice aquí, enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, para que le preguntase, ¿tú quién eres? Aquí el escritor lo pone con signo de interrogación, que cada uno se puede dar una respuesta. Entonces dice, ¿tú quién eres? Es lo mismo que a uno. ¿Tú quién eres? ¿Que eres apóstol? ¿Eres profeta? ¿Eres evangelista? ¿Eres maestro? ¿Qué eres tú? Únicamente uno se puede decir, uno es un tamilín, un siervo, un enviado. Por eso que dice así, no aprendiste del maestro, si en verdad él te hubiera enseñado. Entonces aquí dice, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Mesías. Porque en el mismo capítulo de Juan, versículo 7, dice estas palabras, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. Entonces, era enviado de Dios un hombre. Veamos quién era Juan. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Por eso que está tomando un versículo del profeta Isaías, capítulo 40. Pero vamos a ver lo que nos dice. Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino de la Adonai, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, que aquí significa separados, como la gente lo conoce, santo. Santo quiere decir separado. ¿Y quién es el que separa? Es Dios. Por eso cuando dijo, hágase la luz, ¿y quién separó? Dios, por la palabra, el Dabar. Y le preguntaron, le dijeron,
¿Por qué pues bautizas o haces tevilá si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo lo bautismo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, del cual no soy digno que desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Históricamente, dice al otro lado del Jordán, si vemos la historia, que también quedaron 3 tribus al otro lado del Jordán, en la cual es Rubén, Gad y un poco de Manasés. Porque ellos no cruzaron el Jordán, pero sí fueron a la batalla para conquistar Jericó y todo eso lo que está, a tener la tierra prometida. Así también en nosotros. Por eso que el Señor explicó, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Por eso que estamos viendo la maldad del ser humano. Por eso que ya no están predicando por amor a Dios, sino están predicando por amor a sus bolsillos. Por eso que vamos a ver algunos contextos aquí, como dicen, son profecías que se cumplen. Por eso que el testimonio de Juan, ¿quién era Juan? Aquí dice, ¿eres Elías o eres el profeta? Pero vemos a través de la Escritura, como dice en Santiago, si a alguien falta sabiduría, pídale al Padre la luz. Porque como dijo el Señor, ir y predícale y enséñalo, como yo te he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, veamos lo que nos dice aquí sobre esto, lo que les preguntó. Ahora nosotros también tenemos que preguntar, vernos, cuando muchas personas te preguntan, ¿quién eres tú? La Escritura te enseña y dice, ya no vivo yo, sino el Mesías vive en mí. Aquí lo manda es para dar testimonio de la luz. Como dice, hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Juan. Ahí no se lo dice como el bautista, porque vieron que bautizaron y le pusieron como bautista, pero se hacía tevilá. ¿Y quién era Juan? Veamos lo que nos dice ya de antemano. ¿Por qué en Jerusalén? Porque a través de la Escritura, como dice, por amor a David y por amor a su nombre, siempre defenderá Jerusalén. A veces muchos dicen, es la tierra santa. Por eso que el Señor nos enseñó a no orar, a no jurar, el juramento. No jures por Jerusalén porque es las pisadas del gran rey. Ni jures por arriba, sino en voz de decir es sí, sí y no, no. Ahora, veamos qué es Jerusalén, la tierra santa. Vea tantas abominaciones que entran en Jerusalén. Por eso que nosotros debemos ver a la nueva Jerusalén, como dice en la Escritura. Veamos algunos versículos, como dijo ya de antemano, de quién era Juan. Por eso que le puse el bronce, como es la pileta de bronce, donde que los sacerdotes tenían que lavar las manos, los pies y poder entrar al lugar santísimo. Por eso que Juan, ¿qué era? Vemos de la descendencia, ¿quién? Es de Zacarías. Zacarías que era un sacerdote, como Elizabeth era estéril, y vino el malá de Dios, y cuando Zacarías quería entrar al lugar santísimo a darle el incienso, veamos algunos contextos, algunas palabras que nos dice. De antemano, veamos lo que nos dijo la bendición que nos hace Jacob, al quien lo cambió por Israel. Génesis 49, versículo 8, dice así: Judá. Si ven, Judá aquí le está dando la bendición. Dice, te alabará tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. ¿Por qué? Porque ahí hicieron el templo
por mano de Salomón. Por eso que dice, por amor a David y por amor a su nombre, defenderá Jerusalén. Por eso que el Señor vino, como dice aquí, esta es una profecía que se cumplía ¿en quién? En el Mesías. Por eso que Juan viene a dar el testimonio de la luz, porque él no era la luz, sino para que vinieran todos, como dice el profeta Isaías, enderezar vuestros caminos. Entonces aquí ya de antemano le está dando el padre Jacob a sus hijos y cae en Judá diciendo en estas palabras, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Por eso que vemos al Señor cuando antes Herodes estaba gobernando ahí. Vinieron tres sabios del oriente guiados por las estrellas y diciendo, venimos a adorarle al rey. Y entonces Herodes, como dice, anda y adora y me viene y me dice. Entonces dice que enviados por el Malá no volvieron esos tres sabios, volvieron por otro camino y entonces Herodes se puso irioso y quiso matar. Por eso que vino a José, en la cual le dice, anda a Egipto, porque de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién estaba antes que viniera el Mesías? El pueblo de Israel, que sacó por medio del ángel y por el siervo de Moisés a la tierra prometida. Por eso que aquí ya de antemano está dando una profecía en la cual dice, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encobró, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Átalo en la vid su pollino, y en la cepa el hijo de asno, lávalo en vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Y eso se cumplió cuando mandó el Señor para poder entrar a Jerusalén, que lo mandó, le encontraron un asno, y entonces le trajo, y para entrar y todos se doblaron ahí. ¿Por qué? Para venir a purificar el Mishkan. ¿Y qué es lo que entró? Mi casa es casa de adoración, mas vosotros hicisteis cueva de ladrones. Por eso que en los años 70 vino Roma, destruyó el templo, que ahorita lo estamos viendo, los muros de los lamentos. Por eso que ya de antemano el Señor dijo, ni en Jerusalén, ni en Samaria adorarás al Padre, sino en todas partes, porque tales adoradores mi Padre busca que lo adoren. Por eso que aquí ya se cumplió esa profecía. Por eso que Juan venía únicamente sumergiendo. Por eso que es la piedra de bronce que hicieron cuando sacó del pueblo de Israel por mano de Moisés y lo llevó al desierto y empezó a hacer los instrumentos y vean lo que lo tocó. Acompáñenme en Deuteronomio, en Éxodo, capítulo 30, dice estas palabras. Éxodo 30, por eso que le hace cuestiones, dice, los sacerdotes preguntaron, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Lo dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Entonces todo esto de aquí vemos en el capítulo 30 de Éxodo. ¿Quién era Juan? (30:17) dice así. Por eso que le pongo, el Juan era una fuente de bronce. Y esa fuente de bronce, ¿para qué servía y para quién? Vean lo que dice el 17. Habló más Yahweh a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar
y lo colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, pondrás en ella agua. Por eso que él vino primeramente para dar testimonio de la luz. Pero para eso, ¿qué tenía que hacer? Tenía que sumergirlo. Pero ¿qué hacían los sacerdotes en aquellos tiempos? Vean lo que dice aquí. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Ahora, Dios puede cambiar en diferentes partes. Antes de ser el sumo sacerdote Aarón cogido por Dios, ¿qué era antes cuando mandó las plagas? Era quien Moisés como Dios ante el faraón y Aarón era como profeta. Dios puede cambiar diferentes ramas. Por eso que aquí era que lo toma Aarón. ¿Para qué? Para ser un sumo sacerdote. Entonces, cuando entre en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Yahweh, se lavarán las manos y los pies. Acuérdense cuando el Señor estaba en la cena, ¿qué es lo que dice que el Señor hizo? Se sacó su manto, se puso de comer y empezó a lavar los pies. ¿A quién? A los discípulos. Por eso que el Señor que dice, ejemplo he dado para que cada uno se lave los pies. Y eso es lo mismo que aquí también dice, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrá por estatuto perpetuo él y sus descendencias por sus generaciones. Quiere decir un rito hasta que viniera el verdadero, como acabamos de leer, lo que bendijo Jacob, hasta que viniera Silo. Y cuando viniera Silo, en él se congregarán todos. Por eso que el sacerdote Caifás profetizó, debemos dejar que muera uno, o si no vendrá Roma y destruirá el templo sagrado y el pueblo, para que todo se congregue en uno, declara en Juan 12. Entonces es lo mismo que el Señor vino aquí mandando aquí a Juan. Veamos otro, también dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Eres él? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Entonces asimismo también están trayendo lo que le dijo en Deuteronomio capítulo 18, lo que dice Moisés al pueblo de Israel cuando sacó de la tierra de Egipto. Entonces asimismo también a nosotros, muchos nos cuestionan, nos preguntan, por eso que nosotros debemos decir, ya no vivo yo, sino el Mesías vive en mí, porque te compró a precio de sangre para glorificarte y sobre todo para amar su palabra, como dijo el Señor. Si tú me amas, ama mi palabra. Vendremos a él, mi padrino, y haremos una morada con él. Veamos lo que nos trae aquí. Dice, Dios promete un profeta como Moisés. Por eso que en el primer viaje, Dios, a través de su Hijo, Dios envió primeramente como un siervo. Vino como ese corderito que la próxima semana vamos a ver, indagar bien claro sobre el Cordero de Dios. Entonces, asimismo vino como ese corderito, vino como maestro, vino como ese siervo, vino como profeta, pero en la segunda venida no vendrá con esa misma rama, sino vendrá como querían una señal del cielo, todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará como el Hijo del Dios viviente. Por eso que ya de antemano le estaba expresando a ellos, en esto dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Yahweh, tu Elohim, a él oirás. Conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Elohim en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh, mi Elohim, ni vea yo más este gran juego para que no muera. Y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él le hablará todo lo que yo les mandara, mas a cualquiera que no lo oyera, mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo lo pediré cuenta.
¿Cuándo va a pedirle cuenta? Por eso que el Señor le dijo a Pedro, todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que tú desatas en la tierra será desatado en el cielo. Por eso que en el primer viaje Dios visitó con esa misericordia. Por eso que dice la Escritura, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo. No le dio para juzgar al mundo, sino que a través de él podamos ser salvos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron la tiniebla, porque no quisieron venir a la luz, para que sean manifestados que sus obras son malas. Pero todo aquel que viene a la luz, para que vean que son hechas en el luz. Por eso que la Escritura es un espejo que te va transformando. Así como le dijo el Señor en aquellos tiempos, y le dijo en estas palabras, sepulcros blanqueados. ¿A quién le decía? A los sacerdotes. Y así mismo también estas religiones que ha puesto el hombre. Sepulcros blanqueados, que por fuera estás hermoso, mas por dentro estás lleno de suciedad. Límpiate primero lo de dentro, para que seas bello por fuera. ¿Quién es el que te limpia? Dios. Pero también dice la Escritura, que Dios no toma a la fuerza a nadie. Yo te puse en bandeja de plata. ¿Lo tomas o lo dejas? Por eso que aquí, cuando uno se hace un voto, es para que Dios te enseñe, como ya dijo el Señor, escrito está en los profetas, todos serán enseñados por mi Padre, y todo aquel que es enseñado por mi Padre, viene a mí, viene a guarecerse en esa preciosa arca. Entonces aquí le está diciendo, profeta en medio de tu hermano, a él escuchar. Vamos a ver en la transfiguración también que vino una voz del cielo, dice, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. ¿Quién le ungió? Es Dios. Por eso que a través de los siervos, como de ser un ejemplo, ¿quién le ungió a David? Samuel, pero por mandato de Dios. Y vemos ahí que salió uno rubio, alto, dice, ahí delante está el ungido de Dios. Y entonces le dijo, no que el hombre ve, sino que Dios ve el corazón. Por eso que busca adoradores que lo amen con todo su corazón. No todo aquel que diga Adón, Adón entrará en el reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y para hacer la voluntad del Padre tenemos que ver esa imagen. ¿Qué es esa imagen? No a través como el hombre lo ha hecho. Esa imagen es su Hijo amado. Por eso que Él está a la diestra de su majestad. Por eso que dice, entre Dios y el hombre hay un mediador, su Hijo amado. Por eso que debemos amar su palabra. Y Él es el que nos revela, como dice la Escritura, yo te alabo, Padre mío, Elohim del cielo y de la tierra, que escondiste a los sabios para revelar a los niños. Así te pareció, Padre Santo, y yo lo revelo al que me ama. Cuando uno ama la palabra, entonces la misma Escritura es la que te va revelando lo que está escrito. Por eso que dijo en aquellos tiempos a él, a aquellos sacerdotes, escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando escudriñamos, la misma Escritura es un espejo que te va transformando. Por eso que vemos aquí, como dice profeta en medio de ti, te sacaré. Por eso que aquí de antemano dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Ahora veamos ¿qué pasó en el tiempo del profeta Elías? Acompáñenme en Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17, como la maldad, como dice la Escritura, que Dios pone reyes y quita reyes. Por eso que tenemos ese rey, su Hijo amado. Pero como rey es Dios. Por eso que dice en la Escritura a Samuel, no es a ti que te desecha, sino es a mí que me desecha, para no gobernar en ellos. Por eso que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre, ven tu reino. Quiere decir, ven a gobernar tu vida. Por eso que te compró a precio de sangre para glorificar, no para hacer una religión, sino para tener comunión a través de su palabra. ¿Para qué? Como dijo el Señor, para que nadie te engañe. Pero desafortunadamente muchos son oidores, no son hacedores de la palabra. Y por eso que estamos viendo la maldad, como dijo el Señor. Por aumentarse la maldad, el mucho se enfriará. Pero aquel que persevera hasta el fin, ese te da la vida eterna. Veamos lo que nos dice el Primero de Reyes 17:1-3. 17:1-3 dice aquí, estado en Samuel,
Primera de Reyes 17, le estaban preguntando, le estaban cuestionando, ¿tú eres Elías? No. ¿Eres el ungido? No. Entonces, ¿quién era Juan? Por eso que la misma palabra es la que te va enseñando. Entonces Elías predice la sequía. Por eso que también vino a la samaritana, el Señor le dijo, si tú tomas de esa agua, siempre tendrás sed. Pero si tú tomas del agua que yo te voy a dar, de tu interior correrá ríos de agua viva. Vean lo que dice Elías. Entonces Elías, tibita, que era de los moradores de Gad, dijo a Acab, vive Yahweh, Elohim de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, ni rocío, ni en estos años, sino por mi palabra. Por eso que el Dabar se hizo carne y vino a este mundo. Por eso que dice el capítulo, dice 14, y aquel verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria como el unigénico del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso que la gracia no es solo en este tiempo. Si vemos la gracia que habló en Noé, cuando la maldad se incrementaba día tras día, halló gracias Noé, por eso que mandó a hacer el Mishkan, el arca, para que no muriera. Por eso que los discípulos también dice que Dios no quiere la destrucción del ser humano, sino que todos vengan al conocimiento de Dios. Porque como dijo el Señor, escrito está en los profetas, todos serán enseñados por mi Padre. Y todo aquel que es enseñado por mi Padre viene a mí. Entonces, para ser enseñado el Padre, ¿qué tenemos que tener? El Espíritu, ¿de quién? De su Hijo amado. Por eso que dice en Gálatas, y nos dio el Espíritu de su Hijo para decir, Abba Padre. En otras palabras, quiere decir, heme aquí, envíame a mí, como dio la oración al Señor. Así como tú me enviaste al mundo, así yo también los he enviado. No los quites de este mundo, sino cuida y protege. Padre, tú en mí y yo en ellos, que sea esa unidad. Pero desafortunadamente, el ser humano han puesto para de sufrir, testigos de Jehová, los mormones, y así como fue en los tiempos de los fariseos, de los escribas, de los tevistas y todo esto. Eso es lo mismo que estamos viendo. Y de eso Dios quiere sacar para tener una comunión. Y por eso que dice, aquí vino a él palabra de Yahweh diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quirín que está al frente al Jordán. Frente al Jordán. Y es lo mismo que donde lo bautizaba, dice, estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Y qué pasó ahí también cuando Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por mandato de Josué para entregar la tierra, para dar las herencias? Así también nuestro Señor, como le dijo a Pedro, en la regeneración, vosotros que habéis seguido, cobrarás 100 veces, pero no en este tiempo, sino en el venidero. Todo mismo, la misma escritura te va hablando. Entonces veamos otro ejemplo, como le dice el 18, ahí mismo, versículo 20 al 22. Aquí lo mismo está haciendo Elías, pero con estos falsos profetas. Y eso es lo mismo que estamos viendo en estos tiempos, falsos profetas. Por eso que el Señor vino como ese corderito, vino como maestro, vino como siervo, vino como profeta. En la segunda vendría ya no vendrá con esa rama, sino con el Hijo del Dios viviente, como nos enseña Apocalipsis, capítulo 19, versículo del 11 en adelante. Montado en un caballo blanco. Y ellos, como están diciendo, si el pueblo de Israel estaban dignos para recibir, venían montados en un caballo. Pero si no eran dignos, venían montados en un asno, como acabamos de leer en Génesis 49, 8 al 12, en un polino. Y eso es lo que fueron a coger, ese polino, para que entre ese rey, montado en un burro, para que se cumpliera la profecía, como dice Zacarías.
Por eso que aquí el 20 dice, Elías y los profetas de Balaam. Y eso es lo que hay muchos Balaam. Entonces acá, por eso que Juan, en el capítulo 1, Juan, en el libro de Juan 4, no a todo espíritu lo puedes creer, porque han salido falsos profetas. Por eso que aquí dice acá, convocó a todos los hijos de Israel. En ese tiempo era Israel, como dijo el Señor, no ha sido enviado a la casa perdida de Israel. No dice de Judá, sino Israel se conformaba todo, no le llamaban judíos. ¿Por qué judíos le decían a la tribu de Judá? Por eso que dicen judíos sobrenombre, sino Israel. ¿Por qué? Porque antes era Jacob, que quiere decir un siervo. Israel, que le cambió el nombre, poniendo los nombres de los patriarcas, entonces se viene a ser escogido. Por eso que en estos tiempos, como dice la Escritura, a través del Malá, y le dará el trono de David y gobernará en la casa de ¿qué? De Israel, no dice, sino en la casa de Jacob, para que cada uno podamos pelear, así como Jacob peleó con el Malá, así también nosotros debemos pelear por una bendición. Pero al final, por eso que dice, por aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, ese tendrá la vida eterna, hasta el final. Entonces aquí, ¿qué dice? Acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas del monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo al pueblo dijo, ¿hasta cuándo caducaráis vosotros entre dos pensamientos? Por eso que los pensamientos del hombre, como dice en el profeta Isaías 55, vean lo que dice en el profeta Isaías 55, mostrando que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre. Como dice aquí, he aquí que yo digo, por testigo a pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Está hablando aquí a su hijo amado. Él era el Mishkan. He aquí llamará a la gente que no conociste, gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Yahweh, tu Elohim, el Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llámale, en tanto que está cercano. Y es lo mismo que dijo por el siervo Pablo, que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Aún dice, no está tan lejos de cada uno, aún pueden palparlo. Por eso que a través de esta oración que le dije, que Dios abra el corazón de cada uno para que esta semilla haga cabida y pueda dar ese fruto de reconocer sus errores y empezar a clamar ante Dios, porque Dios busca adoradores que lo amen. Entonces, deje el impío su camino y el hombre su eunuco, sus pensamientos, y vuelva hacia Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, en el cual amplio en perdonarlo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Yahweh. Como más altos los cielos, como la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Por eso que quiere escribirte, ya no tenemos la mente del mundo, dice, sino tenemos la mente del Mesías, porque Él es el camino, la luz y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de Él. No es a través de las iglesias o a través de misa, sino a través de su palabra. Es amar a su palabra para que nadie te engañe. Por eso que aquí dice, y se acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo caducaréis vosotros entre dos pensamientos? Por eso que hay un dicho que dice, saliste de Guatemala para irte a Guatepeor. El Señor que dijo, no te dobles ni a la izquierda ni a la derecha, sino pon tu mirada al único consumador de la fe, en su Hijo, ser fiel hasta la muerte y muerte en el madero. Por eso que tenemos un sumo sacerdote, pero no terrenal, sino celestial. Por eso que Pablo a los Gálatas los enseña sobre las analogías, que Agar representa la Jerusalén actual, más Sara representa la Jerusalén celestial. Por eso que no te dejes mover
Por eso que a través de la escritura muchos están moviéndose. Y eso es lo que aquí dice. Si Yahweh es Elohim, seguidlo. Y si Balá, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y es lo mismo que toma Elías en el tiempo cuando Moisés, cuando subió a recibir las tablas, los mandamientos. ¿Y qué pasó? Desciende porque ya me han dejado en el camino. Hicieron el becerro. Y entonces, ¿qué dice? El que está con Elohim, pásese acá. Y el no, quédense ahí. Por eso que aquí, como dice la Escritura, porque más amaron las tinieblas que la luz. No quisieron venir a la luz para que sean manifestados que sus obras son malas. Pero todo aquel que viene a la luz, para que vean que son hechas en Elohim. En otras palabras, quiere decir, mira lo que Dios hizo en mi vida. Cuando Dios dice que coge de lo más caído para avergonzar a los sabios. Como dice el pueblo de Israel, el judío pide señal. Los griegos, sabiduría. Mas nosotros predicamos a nuestro Señor que se fue crucificado, pero ahora está a la diestra del Padre. Y eso es lo que nos dice. ¿Eres Elías? No. ¿Eres aquel profeta? No. Veamos que también nos viene trayendo en Malaquías. Ponga atención a estas palabras. A veces leemos por leer, pero no ponemos atención lo que nos dice el escritor sobre estas palabras. Hay un tiempo que va a venir, pero vea que dice aquí. Malaquías capítulo 4. Capítulo 4 dice así. Por eso que el escritor es bien claro. El Espíritu, como dice la Escritura, yo, Yahshua, he enviado mi malá para dar testimonio, porque el mundo no lo puede ver, pero tú me verás. Y entonces vamos viendo lo que nos enseña aquí la Escritura. Dice aquí, porque he aquí, viene. Por eso que Dios visitó primeramente con su misericordia, con esa gracia, con esa lejá. Pero en la segunda venida ya no vendrá con misericordia, sino vendrá con vara de hierro. Y eso es lo que está diciendo aquí en Malaquías. Por eso dice, he aquí viene el día ardiente. Hay una palabra que dice, guerra avisada no mata soldado. Como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán estorpa. Aquel día que vendrá, lo abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y es lo mismo que dijo Juan cuando vino a sumergir. Ya la hacha está en los árboles. Hacer el fruto bueno, o hacer el fruto malo. Por el fruto lo conoce al árbol. Quiere decir a la persona. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Por eso cuando vemos al profeta, cuando le llevaron al Señor, al Mishkan, a presentar, no a bautizar, sino a presentar. Entonces dice que le dio una verajá y le dijo, ahora despide a tu siervo, porque ha visto tu gloria, gloria para tu pueblo Israel y luz para los boyines. Por eso que él era la luz, como dice en Juan capítulo 1:18, a Elohim nadie lo vio jamás, el unigénico Hijo que estaba en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Por eso que la oración del Señor dice que el mundo no te conoció, pero yo he conocido y daré a conocer aquel tu nombre. Por eso que lo pone Yahshua, que significa Yahweh salva. Por eso que el Señor dijo, nadie puede venir a mí si es que el Padre no los atrae. Y es lo mismo que pasó cuando mandó el arca. ¿Quién los trajo a los animales? Noé, sino Dios. Vemos a Adán. ¿Quién los trajo a los animales? ¿Adán o Dios? Es Dios. ¿Y quién lo puso los nombres? Adán. Por eso que dijo el Señor, nadie puede venir a mí si es que el Padre no los atrae y yo los resucite. Por eso que uno
es cuando se sumerge, es un simbolismo que tú mueres para este mundo. Como dijo el Señor, tú vives en este mundo, pero no eres de este mundo. Si fueras de este mundo, el mundo te amaría. Por cuanto yo los escogí, el mundo te aborrece. Por eso que a veces muchos dicen, aborrecen al judío. No, es aborrecer a él. Por eso que digo, aquel que rechaza, no es a ti que te rechaza, sino es a mí que me rechaza. Y al que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Él no te vino a poner religión, él vino a sacar de todas esas religiones que el ser humano ha puesto. Por eso que aquí cuestionan a Juan, ¿qué eres? ¿Eres Elías? ¿Eres profeta? ¿Qué era Juan? Por eso que a través de la Escritura te va enseñando. Veamos lo que nos dice, perdón, estaba aquí. Entonces en el 4 dice, versículo 3, hollarás a los malos, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Por eso que el Señor vino, vosotros sois la luz del mundo. Pero no está hablando al pueblo de Israel, sino a los tamilines. Por eso que aquí, cuando dice, bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Vemos lo que dice Pablo a los romanos, capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios se manifiesta con toda impiedad e injusticia, porque más dan crédito al creado que al creador. Para uno juzgar, tienes que primero quitar la viga. ¿Y quién te puede quitar la viga? Es únicamente Dios. Por eso que el Señor, la lámpara del cuerpo, es el ojo. Si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo está en luz. Pero si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo está en tinieblas. Por eso que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. Entonces sus alas traerá salvación. Por eso que el Señor que dijo, venid a mí que todos los que están cargados y cansados, que yo los hago descansar, llevar mi yugo, que es fácil y ligera de llevar. Por eso que dice, id y predícalo y enséñalo, como yo los he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y eso es lo que a través de estas redes sociales me permite compartir el mensaje. Dice, hollarás a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Cuándo irá a actuar el Señor? Aquí Dios. Cuando venga primero el reino del Mesías y después del Mesías, entonces dice, entregará el reino al Padre para que también Él sea en todos uno. ¿Cuándo? Al final de su reino. Por eso que Él vino es para la primera misión. Como dice, bendecido el que tiene parte en la primera resurrección. En el día en que yo actúe. Por eso que en capítulo 19, versículo 11 en adelante, entonces ya después de los 1000 años que pasa el Mesías, entonces será destruido todo esto. Y entonces ahí estarán todos en el tribunal celestial ante Dios. Y se abrirán los libros. De eso está hablando aquí. Pero antes que viniera eso, va a venir ¿quién? Elías, estos dos siervos que están delante de Dios, de estos candeleros. Pero estos dos siervos no va a ser para el mundo. El mundo va a ver, claro, a través de la televisión, de las redes sociales. Pero estos dos vendrán solo para el pueblo de Israel allá. Allá también lo fue. Por eso que dice el profeta Isaías, de Sion salió la Torá, mas de Jerusalén la palabra. Acordaos de lo mismo que acabamos de leer en Deuteronomio 18, capítulo 15 en adelante. Dice, acordaos de la Torá de Moisés. Por eso que el Señor cuando vino, ¿qué dijo? No penséis que vengo a copiar la Torá de Moisés y los profetas, sino a dar un cumplimiento. Por eso que el Espíritu es el que te va a enseñar qué mandamientos tú debes llevar y qué mandamientos tú no debes llevar. Por eso que a veces están en cuestiones. ¿Por qué ya no sirvo en esto, que por acá, que esto? El Espíritu es el que te va a enseñar. Por eso que aquí acordaos de la ley, la Torá de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Por qué fue dividido Israel? Por el pecado que hizo Salomón.
en la cual quedó 2 por amor a David y mitad de los levitas, y las 9 tribus y media fue dado para Jeroboam. Por eso que dice Jeroboam, he aquí tu Dios que te sacó de Egipto. Por eso que vemos a la samaritana, esa conversa con el Señor. Dice, vuestros padres adoraron este monte, mas vosotros decís en Jerusalén. Por eso que el Señor dijo, ni en Jerusalén ni en Samaria adorarás al Padre, porque tales adoradores mi Padre busca. Pero se levantaron los mesiánicos, entonces ese es un dicho que dice, saliste de Guatemala para irte a Guatepeor. Por eso que dice la Escritura, Juan, probar los espíritus. He aquí yo envío el profeta Elías. ¿Cuándo será? Vemos en Apocalipsis, estos 2 siervos. Vendrá primero. ¿Y quién lo matará? La bestia. ¿En dónde? Allá en Jerusalén, así como lo mataron a nuestro Señor. Esto no va a ser ¿para quién? Para el mundo, porque para el mundo mandó a su Hijo amado. Por eso que dice, en las edades pasadas, hablado por muchas veces por medio de los profetas, ahora en estos tiempos, ha hablado por medio de su Hijo amado a toda esta generación. Él no vino a poner templos, Él vino a poner ese camino. Por eso que vemos Pablo, que perseguía, no dice a la iglesia, sino perseguía el camino. Por eso que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué dice el escritor, por qué me persigues? No dice, ¿por qué los persigues? Porque el espíritu del Mesías estaba en él. Como le dijo, no se moverán de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del alto. Y comenzarán de Jerusalén, de Samaria, de los rincones de la tierra. Por eso que dice Pablo, cuán hermosos son los pies que anuncian las buenas nuevas. Pero desafortunadamente te convertiste en ser pastor, entrando 3 años o 4 años en un seminario, tuviste un pastor y ya pusiste tu negocio. Por eso que dice aquí, he aquí, yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Por eso que vendrá estos 2 siervos. Eso es solo para Israel, para Jerusalén, así como mandó el Señor al Señor. Entonces, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Por eso es lo que estamos viendo. Más obedecen al hombre que obedecer la palabra. Por eso que ya de antemano dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. El Señor dice en la Escritura que Él siendo rico se despojó de todo. Él no vemos un ejemplo a un rico. ¿Cuál será la vida eterna? Dice, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice el rico? Todo eso he cumplido desde mi niñez, pero pensando que él no sabía, pero el Señor le decía, una cosa te demando, anda y vende, dase a los pobres. No dice, tráeme para mí como han hecho muchos. Por eso que han metido otro evangelio de la prosperidad. Hay un dicho que dice, el vivo vive del tonto y del tonto de su trabajo. Y la Escritura nos enseña que Dios da según tu corazón. Por eso, ¿quieres estudiar? Entonces vamos al estudio. Vamos que Dios te enseñe. Por eso que dijo el Señor, el espíritu está dispuesto, mas la carne está débil. Solo vienen a cuestionar como están cuestionando aquí a Juan. Si no eres Elías, entonces ¿quién era? ¿Quién era él? ¿De qué descendencia era? Por eso que la misma Escritura, veamos lo que nos dice Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 11. Por eso que dice en Apocalipsis, yo Yahshua he enviado mi malá. Antes que viniera Yahshua, ¿quién era? Que mandó el ángel, Dios. Por eso que dice la revelación de Dios. Eso se encuentra en Apocalipsis 1. La revelación de Dios que dio a su Hijo, enviado por el malá a su siervo Juan. Son las profecías. Entonces vean lo que nos dice aquí en Lucas 1:11. Lucas 1:11 dice así.
cuando tocó de darle el incienso. Y el incienso era el sacrificio que entraba el sacerdote una vez al año, el día de expiación. Y ahí en ese tiempo ponían una cinta, cuando se levantó el tabernáculo, ponían una cinta, entonces el sacerdote entraba y entonces esa cinta roja se convertía en blanco. Por eso que el profeta dice, si tus pecados son rojos, viene a ser blanca lana. Entonces se convertía en blanco y entonces Dios lo perdonó. Eso se llama capará. Solo perdonó, pero no quitó. Y entonces viene este cordero, que es su hijo, para quitar el pecado. Él trabaja por dentro, para darte el espíritu de su hijo. Por eso, como dice, ya no tenemos la mente del mundo, sino tenemos la mente del Mesías. Tenemos el espíritu del Mesías, como dice en Romanos, capítulo 8, versículo 8. Vean lo que dice aquí la Escritura, bien claro. 8:8 dice así. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Elohim, como dijo el Señor cuando tomó el ministerio, el Espíritu del Adonai está en mí. Y para tener el Espíritu del Adonai, debemos tener, como dice aquí, mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Para poder tomar el Espíritu del Mesías, que tenemos que morir. Como dijo el Señor, el Espíritu es el que da vida a la carne, no la carne al Espíritu. Por eso dice, pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Por eso la Escritura dice que este cuerpo se va desgastando, mas lo interior se va edificando. Entonces aquí, como dice, viene, ¿quién era Juan? Era un sacerdote, por eso que es la piedra de bronce, que se lavaban los sacerdotes para entrar al lugar santísimo. Y él venía a limpiar. Por eso que dice aquí Lucas 11, como dice el ángel. Y se le apareció el malach del Adonai, quien era Gabriel. Dice, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el malach le dijo, Zacarías, que era Zacarías, sacerdote, que era Juan, sacerdote. Dice Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Elohim. No beberá vino, ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Adonai de Elohim de ellos. Por eso que dijo el Señor la oración, esta es la vida eterna, que te conozca a ti, al único Elohim verdadero, y a su Hijo amado, a quien lo envió. Por eso que vemos a los discípulos, a Felipe, y le dijo, muéstranos al Padre. Y Felipe le dijo, ¿cuántas veces estamos tú y yo, Felipe, que no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero la religión la han cambiado, que Jesús es del Padre y el Padre es Jesús. Pero vemos revelación que te revela, capítulo 5, que dice que Juan lloraba, que no había ni alguien arriba ni en la tierra para coger a aquel anciano que estaba teniendo el rollo. Entonces estamos viendo que el Padre es el Padre, el Hijo, y el Espíritu, que son los ángeles. Por eso que dice la Escritura, yo Yahshua he enviado a mi malach. Por eso que el mundo no lo puede ver, pero tú me verás, porque yo vivo y vosotros vivís. Entonces aquí dice, y hará que muchos los hijos de Israel se conviertan al Adonai de Elohim de ellos, e irá delante de él con el Espíritu, quiere decir la vida. Por eso que ya no vivimos uno, sino él vive en nosotros, como dice en Gálatas, y nos dio el Espíritu de su Hijo. ¿Por qué nos da el Espíritu de su Hijo? Como dice Pedro, para seguir las pisadas como él.
Él nos dejó unas pisadas. ¿Y cómo nosotros debemos ver las pisadas de Él? A través de su palabra, como dijo el Señor. Si tú me amas, ama mi palabra. Vendremos a Él, mi Padre y yo, y haremos una morada con Él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que yo he hablado no son mías, sino son el que me envió. Por eso dice, aquí, como dice el profeta en medio de ellos, y dice, persona que no le escuchara a Él, yo lo pediré cuenta. ¿Cuándo? Al final. Ahí será el trujir de los dientes. Por eso que dice, Él irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías. Todo lo que venimos leyendo de Elías iba a ser Juan. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia y de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Por eso que ese pueblo, linaje, sacerdocio, de aquellos que son piedras vivas, dice Pedro. Él no era el Mishkan, como dijo, como muchos lo han puesto. Y sobre eso haré mi templo, o la iglesia. No, pondré mi espíritu. Por eso que Dios derramó el espíritu para toda carne. Para que sean, como dice la Escritura, que Dios no habita en templo hecho de manos de hombre, sino Dios habita en templo hecho por el Espíritu Santo en vuestros corazones. Persona que destruye el templo, Dios le destruirá a él. Asimismo, como dice Pedro, si el juicio comenzó por su casa, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Por eso que vemos como Juan, vemos la revelación o la transformación que hizo el Señor en Mateo 17. Y vean lo que dijo el Señor. Por eso es que vino a revelar el misterio. De eso se trata el ministerio de Yeshua. Vean lo que dice el 17, versículo 8 al 17, la transfiguración que hizo el Señor. Y ahí estaba Juan, Pedro y Jacob. En el versículo 8, 17 dice, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Yeshua solo. Cuando descendieron del monte, Yeshua les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión. ¿Qué estaban viendo? Visión. Pero nosotros vamos revelación, por eso que hay en Apocalipsis. Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Hasta que el Hijo del Hombre resucite del muerto. Por eso que vemos Hechos de los Apóstoles, que estaba hasta los 40 días y estaba 500 personas. Y entonces, ¿qué dijo? Nos dice, Señor, restaurarás a Israel en estos tiempos. No le toca a usted en su sola potestad, pero recibirás poder, quiere decir autoridad. Cuando recibas la autoridad, comenzarán a ser mis testigos. No dice serán mis iglesias, mis testigos, comenzando desde Jerusalén, de Samaria y a los rincones de la tierra. Por eso que Pablo, lleno del Espíritu Santo, diciendo, cuán hermosos son los pies que anuncian las buenas nuevas. Y por eso doy gusto y gracias a Dios que a través de estas redes sociales me permite compartir el mensaje, no para vivir bajo una religión, sino quitar todas esas religiones que el hombre lo ha puesto, porque la religión se convierte en rebelión. Y rebelión, rebeldía, de esas tres quiere Dios hacer uno, tener esa comunión con cada uno. Por eso que dice, yo estoy tocando a la puerta, si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. Entonces vean lo que dice aquí, dice, entonces sus discípulos le preguntaron, sus tamilines, por eso que dice Pablo, así no aprendiste del maestro, si en verdad él tuviera enseñado. Por eso que estaba dispuesto a enseñar, tocando la puerta, pero la puerta de tu corazón, si tú lo abres, entraré y cenaré contigo. Por eso que dice aquí, entonces sus tamilines, sus estudiantes, le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y vea la respuesta que el Señor nos da, como mandó a Zacarías. Le preguntaron, ¿eres Elías? No, era sacerdote. Porque Zacarías era sacerdote. Y los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies. Por eso es que la piedra de bronce, él vino a limpiar, a preparar ese camino. Pero ¿cómo lo hicieron? Vean lo que dice. Respondiendo Yeshua le dijo, a la verdad, Elías viene primero
y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. ¿Vienen qué? Como dijo el ángel a Zacarías, vendrá con el espíritu de Elías, quiere decir, con la vida, con las mismas pisadas que Elías hizo, así como estamos viendo ahora. Conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá en ellos. Y es lo mismo cuando venga, antes que venga el Hijo, ven en Apocalipsis, versículo 12. Como acabé de decir, esto no viene para el mundo, esto solo viene para el pueblo de Israel. Estos dos testigos, y vea lo que dice el versículo 4. Estos testigos son los dos olivos, dos candeleros o dos menorales, que están al pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devorará sus enemigos. Y si alguno quiere hacer daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, como acabamos de leer de Elías, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirles en sangre y para herir la tierra con toda plaga, que quiere decir con toda maldición, toda enfermedad, como dice la Escritura. Aún habrá enfermedades que no está escrito aquí en este libro. Dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Sí ve? Eso es para él. Por eso que la misma palabra es la que te va enseñando. Como dijo el Señor, yo lo revelaré al que me ama. Y para revelarlo y amarlo, tienes que amar la palabra. Por eso que el Espíritu te lleva al pasado, al presente y al futuro. Y por eso, como dice Pablo a los Corintios, capítulo 3, segunda de Corintios 3, vea lo que dice segunda de Corintios 3. Y con esto me despido sobre este testimonio que hace a Johanán, y así también nosotros debemos dar testimonio. Ya no vivo yo, sino el Mesías vive en mí. ¿Para qué? Para seguir esas pisadas como nuestro Maestro nos dejó. Como dice Pablo, ser imitadores de mí y yo del Mesías. En otras cosas quiere ser imitadores del Mesías. Él no te vino a quitar, Él te vino. Por eso que dijo que Él, siendo rico, se despojó de todo para enriquecernos, no en lo material, sino en lo espiritual, como dice en Efesios. Y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Colosenses nos dice, se ha resucitado, busca las cosas de arriba, donde el Mesías está a la diestra de su majestad. Y cuando Él se manifieste, vosotros que habéis seguido, seréis manifestados en gloria. Todo esto tienes que tener en tu mente y en tu corazón, porque el Espíritu es el que habla todo lo que guardaste en tu corazón. Por eso que dice 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por eso que los corintios vienen de los griegos, que quieren sabiduría. Pero en la Escritura dice, de lejanas tierras vinieron a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero yo les digo que uno más grande que Salomón está aquí. En él está escondido, dicen Colosenses o Filipenses. En él está escondido los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso que el capítulo 3, que es para nosotros esto, 18 dice así. Porque el Adón es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Adón, ahí hay libertad. ¿Quién te libera? Es Dios. Por eso que busca adoradores que lo amen con todo su corazón. Como dijo el Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Para qué? Para el espíritu de Él te ponga en el espíritu de su Hijo, en ti. Por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Adonai, del Adón, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el espíritu de Adonai. Así como fue la transfiguración del Señor y escuchó una voz, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Así también en estos tiempos, a través de su palabra, nos manda a predicar. Como dice,
Ir y predica y enséñalos como yo los he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Quiero darle las gracias a cada uno de vosotros que estuvieron hasta el final escuchando sobre este testimonio de Juan. ¿Quién era Juan? Era un sacerdote, porque Zacarías era sacerdote. Y los sacerdotes se lavaban las manos en esa piedra de bronce que hicieron, y los pies. Por eso que viene esta piedra de bronce. Juan, ¿para qué? Para que cada uno podamos entrar al lugar santísimo. No en lo terrenal, sino en lo celestial. Por eso dice, buscar la paz y la santidad, porque nadie podrá ver a Elohim. Porque la misma palabra es la que te ciega, como también la misma palabra es la que te habla. ¿Cómo está tu corazón? ¿O qué lámpara lo tienes del ojo? ¿Estás en el ojo de la luz o estás en tinieblas? Como dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo está en luz. Pero si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo está en tinieblas. Por eso que tenemos revelaciones sobre sus templos que han hecho. Vemos la Odisea, eres rico, pero la Escritura dice, no eres ni caliente ni eres frío, eres tibio, y de esa tibieza te vomitaré. Por eso que dice el Señor, no todo aquel que diga Adón, Adón entrará en el reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Bendito y amado Padre, alabado sea su santo y bendito nombre. Quiero darle las gracias a usted, soberano Rey del universo, por toda su bondad, su misericordia. Aún sigue levantando cielos, Padre, para que testifiquen las maravillas y la grandeza, para decir que mira lo que Dios hizo en mi vida, que cogió de lo más caído, para mostrar a aquellos sabios, como dijo su Hijo amado, yo te alabo, Padre mío, Elohim del cielo y de la tierra, que escondiste a los sabios para revelar a los niños. Así te pareció, Padre Santo, y yo lo revelo al que me ama. Padre Santo, Padre bueno, por cada uno, sea familiar, sea hermanos de la fe, sea hermanos de sangre, esperando que estas palabras haya cabida en una buena tierra, empiece a dar ese fruto, a reconocer sus errores, como dicen sus siervos, no quiere la destrucción del ser humano, sino que todos vengan al conocimiento suyo. En el amor de su Hijo amado Yeshua Mashiach, a usted sea la honra, la gloria y el honor por los siglos. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis amigos.